Herencias malditas. No estoy hablando de la abuela que te dejó esos millones por ahí escondidos, pero que están maldecidos y que quien los agarre se va a morir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de herencias malditas que de repente nosotros papás le pasamos a nuestros hijos. Herencias que de repente dices tú, ay, es que yo era igualito. Y a veces hasta con orgullo. No, mi hija es igualita que yo. Le tiene el mismo miedo a las cucarachas. ¿Quieres que hablemos de eso? Soy Leonardo Corral. Soy coach empresarial y de vida. Suscríbete al canal. Vamos a hablar tantito de estas herencias, cómo se dan y qué deberíamos de hacer con ellas, ¿sale? No te despegues. A regresar. Oye, suscríbete al canal y dale click en la campanita. Eso es importante. Esa es una buena herencia que le puedes dejar a tus hijos, ¿ok? ¿Ya tienen celular? Diles que se suscriban al canal. Ahí regreso. Mira, cuando hablo de herencias malditas, hablamos de esos miedos irracionales que de repente tenemos y que de una manera u otra le estamos heredando a nuestros hijos. Somos bien buenos para lograr que nuestros hijos tengan las mismas carencias que a veces siento o creo que yo tuve. Y trato de sobrecompensar esas carencias que, según yo, tuve. Y aquí es donde se da este juego de palabritas. A lo mejor se te hizo un poquito confuso, pero es lo que es. Yo toda mi vida le pedí a mi papá unos tenis Converse. Y lo que me traía mi papá eran unos tenis Panam. Y diga que le fue bien, hijo. Diga que no anda descalzo, diga que no anda en guaraches, ¿ok? Y entonces, ¿qué hago yo con mi hijo? Su closet con sus 6, 7 pares de Converse. Azules, rojos, negros, blancos, morados, grises. O sea, de todos los colores de Converse. Para que mi hijo no sufra por no tener Converse. Y resulta que tu hijo se vuelve bien retro y ahí anda con sus tenis Panam. Tenis de Panam. ¿Los has visto? Los chavos hoy que andan con sus tenis Panam bien... Tan suaves los tenis Panam. Pero bueno, ya, no me van a pagar ni Converse ni Panam. Así es que ya, mejor decimos tenis Patito. El punto es, esa es una herencia maldita que tú le estás dejando a tu hijo. Porque tú piensas que porque tú no lo tuviste, tu hijo tendría que tenerlo. Eso por un lado. Hablamos de otro tipo de herencias cuando empezamos con los miedos irracionales. ¿Qué es un miedo irracional? Un miedo irracional, para que tú lo tengas bien claro, es un miedo que no tiene una razón de ser. Tú ves una cucaracha, neta, ¿crees que la cucaracha te va a comer? ¿Crees que la cucaracha te puede matar? ¿Crees que la cucaracha va a sacar un cuchillo y va atrás de ti? No, la cucaracha no va a hacer nada de eso. La cucaracha te va a ver y va a sentir más miedo de verte, carnal. Y es más, ni siquiera ven. Las cucarachas, por si no sabías, dato interesante científico, vamos a hacer un pequeño break. Las cucarachas no ven, ven todo borroso. No tienen vista. Y tú te preguntarás, ¿y entonces cómo escapa del chanclazo? ¿Cómo escapa del escobazo? ¿Cómo le hace? Por eso están moviendo sus antenitas. Sus antenitas se convierten en una especie de radar que detectan todo. Cambio de temperaturas, cambio en las corrientes de aire, vibraciones en el piso. Detectan todo. Ahí es donde detectan todas las cucarachas. Y en cuanto sienten una vibración, saben que alguien viene y es cuando tienden a correr. O si va el chanclazo, sienten que va la corriente de aire que genera el chanclazo de manera natural. Y por eso es que tienden a escapar. No es que estén viendo el zapato y no. Pero bueno, volviendo. Esto es para que le pierdas el miedo a las cucarachas. Ok. Tú le gritas porque ves una cucaracha. ¿Qué hace tu hija? Grita porque ve que tú gritas porque hay una cucaracha. Si tú ves la cucaracha y le dices a tu hija, mira hija, una cucaracha, hay que matarla. Tu hija va a decir, ok, pues ¿con qué la matamos? Pero si tú gritas, una cucaracha, y te trepas al sillón, a la mesa, al refri, al segundo piso, al techo, tu hija va a voltear y va a decir, una cucaracha sí nos va a matar. Y va a salir corriendo tu hija. Y le estamos heredando un miedo. Mira, estas herencias que te menciono, estas dos herencias que te menciono, bueno, podríamos decir que son las más naturales. Aguas con esas herencias que vienen desde el amor. La primera podríamos decir que podría ser un poquito desde el amor, pero no es cierto. Es desde la carencia que yo tuve. Hay herencias que nosotros les damos desde el amor que sentimos por nuestros hijos. Es tanto lo que yo lo amo que me da miedo que mi hijo crezca. Me da miedo quitarle las llantitas de seguridad en su bicicleta. Es tanto lo que yo amo a mi hijo que me da miedo darle permiso de que salga a jugar con sus hijos al parque. No se vaya a caer, no se vaya a raspar. Es tanto lo que yo amo a mis hijos que me da miedo que se junte, que haga,
que viva, que descubra, que explore aguas. Porque esa es una herencia que se va a convertir para tu hijo en un lastre. Porque él va a llegar a un punto en que te va a decir, es que tú nunca me dejaste. Yo quería hacer tantas cosas y tu papá, tu mamá, nunca me dejaste. Y nosotros, de alguna manera u otra, justificamos ese miedo irracional que podemos tener en el amor. Yo no te digo que el miedo lo quites. El miedo es una emoción y es algo natural, es una reacción fisiológica que vamos a tener. Pero el miedo debería de servirnos para movernos, para convertirse en esa motivación que nos lleve a una acción. El miedo debería de permitirnos hacer las cosas. Hay un piloto de pruebas para Boeing 747. En una ocasión le preguntaron, el Boeing más grandote que hay, ese que carga 400 pasajeros, le preguntaron, oye, ¿y usted qué siente cuando va a despegar? Miedo. Fue su respuesta. Y los que lo entrevistaron dijeron, oiga, espéreme, ¿cómo que siente miedo? Pues si no manche, viene el avión cargado y usted con miedo. Sí, dice, pero no es un miedo que no me permita actuar. Es un miedo natural que viene conmigo. No vengo yo con el miedo viene conmigo. Esa es la enorme diferencia. Y cuando tú comienzas a dejar que tus hijos vivan, experimenten, crezcan, en ese momento les vas a dar una herencia que no va a ser maldita, va a ser una herencia bendita, porque tus hijos van a aprender de qué manera ellos pueden ser, para que cuando vengan sus generaciones, cuando vengan sus propios hijos, ellos sepan que no es desde el miedo, no es desde ese amor enfermizo, no es desde mi carencia o desde lo que creo yo que no tuve, donde debo de ser con mi hijo. No, tiene que ser desde el amor que me permita formar de la mejor manera posible a mi hijo. ¿Te sirve? Yo espero que sí. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Que Dios te bendiga.